1929 va a ser la peor crisis del capitalismo internacional existente hasta la época, peor incluso que la crisis de la década de 1870, que había sido la más fuerte hasta el momento. Y esta crisis va a dejar una oleada de cesantía enorme en España, no solamente una oleada, ¿no es cierto?, de cesantía, sino que de quiebras masivas. Y va a ser en este contexto que se va a producir un descontento enorme contra la dictadura de Primo de Rivera. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta: esto no es un fenómeno exclusivamente español. En general, ¿no es cierto?, se produce una serie de derrumbes de regímenes políticos en esta época. O sea, básicamente vamos a ver que el ascenso de Hitler en gran parte es explicable por la crisis del 29. Claro, en países como Estados Unidos no tienes derrumbes institucionales, pero sí tienes cambios muy fuertes en las orientaciones de los gobiernos. Todo va a permitir, ¿no es cierto?, que ya en los años 30 surge un Roosevelt, ¿no es cierto?, que va a ser un Estado mucho más interventor. Piensa que acá en Chile cae Ibáñez y tenemos una serie de golpes de Estado en la crisis del 29. Es decir, este es un fenómeno mundial. Y en este contexto, además, ¿no es cierto?, se van a donde va a caer Primo de Rivera, donde Primo de Rivera además ya no va a contar con el apoyo del resto de los militares, lo que lo va a llevar a renunciar. Se va a producir otro fenómeno que es, ¿no es cierto?, bueno, como que en la dictadura se llaman elecciones generales. Y en estas elecciones generales que se van a producir en España, los sectores antimonárquicos van a comenzar a sacar unas votaciones enormes el año 31. Y de hecho, en medio de estas votaciones enormes van a ser enormes especialmente en las ciudades. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente el voto de las ciudades es el voto que es políticamente más activo en primer lugar, y en segundo lugar es el voto que es autónomo, que es independiente. Se acuerdan que los campos, bueno, al igual que sucedió mucho en la de América Latina, en el periodo de los caciques, como se les decía, que los grandes señores rurales, los grandes, ¿no es cierto?, latifundistas controlaban el voto. En este caso no. En este caso las ciudades, ¿no es cierto?, va a perder el rey. De hecho, en las elecciones generales, los sectores promonárquicos van a sacar una muy buena votación, va a ser una pequeña mayoría. Pero claramente si pierdes en Barcelona, pierdes en Madrid, pierdes en Oviedo, vas perdiendo, ¿no es cierto?, las diversas capitales, ¿no es cierto?, y las ciudades más importantes, reflejas esa pérdida de legitimidad de la monarquía. ¿Y el rey qué es lo que va a tener que hacer? El rey va a abandonar el país finalmente, se va a autoexiliar, ¿no es cierto?, y se va a pasar a proclamar un nuevo régimen. Y este régimen va a ser un régimen de carácter republicano que se va a proclamar el 14 de abril de 1931. Entonces tenemos que, no sé, hacia ya fines de la década del 20, inicios de la década del 30, una situación altamente explosiva, podríamos decir, en España. Tenemos por un lado que permanecen una serie de conflictos que habían tendido a generar consenso o ser dirimidos en otros países relativamente antes. Un conflicto laico-clerical, que es el conflicto sobre el rol del Estado y el rol de la Iglesia en el Estado, cuál debe ser su vínculo o no a la catolicidad del Estado, y el control del sistema educativo asociado a este. Eso está presente. Tenemos un conflicto sobre las formas de gobierno, si es republicano o monárquico. Tenemos fuera de eso los conflictos dados, ¿no es cierto?, por la centralización y la respuesta de los nacionalismos periféricos. Entonces tenemos un muy fuerte movimiento catalanista, un muy fuerte movimiento nacionalista vasco, que van a reclamar mayores niveles de autonomía. Fuera de eso tenemos los conflictos derivados de la cuestión social y los problemas industriales, muy fuertes en Barcelona, muy fuertes en el País Vasco, fuertes en Madrid, en Asturias y otras zonas mineras también, van a ser muy fuertes. Y eso además ha extendido un descontento rural agrario, con otras características además, con un movimiento anarquista muy fuerte, que tiene tanto vertientes anarcosindicalistas, como vertientes más bien individuales de acción directa, pistoleras como se les decía en la época. Entonces la suma, en este caso, de todos esos conflictos, va a estallar después ya durante la Segunda República del año 1931, y especialmente va a estallar durante la Guerra Civil Española del 36 al 39. Ahora, en este periodo de fines de los años 20 además, hay que ver también el problema que había generado durante muchos años la Guerra de África, con un nivel de impopularidad bastante alto, y finalmente la sensación, o sea, los hechos objetivos, pero también la sensación que había de atraso de España, y además de eso, de sensación que generaba además de atraso en un país que había tenido un pasado imperial bastante glorioso. Todos esos aspectos, ¿no es cierto?, van a generar este polvorín que va a derivar después finalmente en la Guerra Civil Española y las características especiales que adquirió este conflicto, a los cuales se va a sumar el gran conflicto europeo del periodo, así definido por eso Traverso, como otros historiadores, como la Guerra Civil Europea, ¿no es cierto?, que va a ser el conflicto entre fascismo y antifascismo, entre comunismo y anticomunismo.
Ese va a ser el cuadro global que nos va a explicar la Segunda República y sobre todo su fin trágico con la guerra civil. Lo que vimos en este caso fue cómo las potencias fascistas que estaban emergiendo y que estaban tendiendo a aliarse entre sí, como era Italia y la Alemania nazi, en este caso van a darle un fuerte apoyo al bando nacional. Se van a involucrar en la guerra y van a transformar a España en un lugar donde en primer lugar van a tratar de instaurar una hegemonía con un régimen aliado, lo que les permitiría a los alemanes tener el control de Gibraltar, tener, ¿no es cierto?, alemanes e italianos una suerte de aliado al otro lado de Francia, y sobre todo además les va a permitir, ¿no es cierto?, aumentar su prestigio internacional, hacer demostración de fuerza, y sobre todo van a encontrar en España con una suerte de laboratorio para probar sus tácticas militares, en primer lugar, y en segundo lugar para probar armas nuevas. Gran parte de las armas que fueron utilizadas, sobre todo en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, van a ser testeadas originalmente en España, artillería y sobre todo aviación. Del mismo modo, incluso algunas tácticas militares como los bombardeos de terror, por ejemplo, ojo que habían existido algunos bombardeos anteriormente, pero ya los bombardeos de terror masivos sobre ciudades van a ser probados en España. El caso más clásico es el año 37, el bombardeo de la ciudad de Guernica, pero también están sucediendo bombardeos sobre Barcelona, Santander, Madrid y otras ciudades. Va a ser en este marco donde se va a dar, ¿no es cierto?, esta política de apoyo a los republicanos españoles, y que va a ser uno de sus principales propulsores, va a ser Pablo Neruda. Pablo Neruda, ¿no es cierto?, poeta, pero con una presencia política muy fuerte, con un rol intelectual público. En ese rol intelectual público, ¿no es cierto?, había apoyado a diversas instancias de carácter antifascista, había ejercido funciones diplomáticas en diversos lados del mundo y también en la España republicana, y va a ser nombrado él como una suerte de cónsul extraordinario en Francia, en París específicamente, para poder ver el tema de la inmigración republicana, ¿no es cierto?, de estos refugiados que están en Francia. Y va a ser ahí que él va a llevar adelante, ¿no es cierto?, en consonancia con el gobierno republicano en el exilio, la contratación de un barco. Ese barco, ¿no es cierto?, va a ser pagado por el Estado chileno, y ese barco va a ser el Winnipeg, un barco francés, había sido creado entre el año 18 y 19, y ese barco va a ser convertido, ¿no es cierto?, un barco de carga que va a ser acondicionado rápidamente como un barco de pasajeros, donde va a traer a más de alrededor de 2.000 refugiados republicanos españoles. Para poder hacer esto, ¿no es cierto?, él, ¿no es cierto?, va a actuar en Francia, a su vez él va a tener que hacer presión hacia Chile, donde había ciertas resistencias a traer estos refugiados, y él se va a preocupar específicamente, además, como va a ser una inmigración más bien de carácter selectiva, de buscar, ¿no es cierto?, gente que tuviera determinados oficios, fue destacado en ciertas áreas. Entonces va a traer de pescadores, zapateros, gente que supiera traer oficios por una parte, y por otro lado también van a venir una serie de artistas e intelectuales a bordo del barco.